Continuamos, mis queridos hermanos, desarrollando este tema sobre el Espíritu Santo, que nos acercamos a Pentecostés. Y en la anterior intervención hablamos cómo el Espíritu Santo cumplió unas funciones específicas en el cristiano, cómo era ese sello, esa prenda de salvación para nosotros los cristianos, cómo ese Espíritu Santo es ese regalo, es ese don que nos da Dios, es Dios regalándose en el regalo. En el día de hoy vamos a entrar un poquito en paralelo al Espíritu Santo y esa misión que Él tiene en la vida de nosotros y cómo la cumplió de una manera perfecta en la vida de una persona concreta, en la vida de María Santísima, nuestra Madre, la Inmaculada. El oficio del Espíritu Santo es mi interna renovación. ¿De acuerdo? Es eso, que yo siempre me renueve. Por eso la Sagrada Escritura, todo hombre escogido por Dios para designios de salvación, parece siempre cogido por el Espíritu. Es dócil a Él, es impulsado, iluminado y dirigido por Él. Retirar Dios su Espíritu significa muerte. Dar Dios su Espíritu o enviarlo significa vida, porque el Espíritu Santo es la fuerza, es el impulso que obra en mí el encuentro con Cristo. Es el vínculo personal que hace y obra en mí esa unión con Cristo, al modo como hasta en la Santísima Trinidad, como hablábamos, es el Padre y el Hijo, esa unidad. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo en mí, que yo me una a Dios. Entonces, en la Sagrada Escritura tenemos a una mujer que fue poseída totalmente. Yo sé que esa palabra se oye mal porque pensamos en los posesos del demonio, pero María fue poseída totalmente por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios, cuando nos habla de José, cuando él se entera o ve que María está encinta, lo que le dice en Mateo 1:18: José, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. ¿Y por qué lo que hay en ella del Espíritu Santo es? Eso es lo que nos dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dice Gabriel a María, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti, santo, será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Es decir, María ha sido la que ha sido cubierta por la presencia gloriosa de Dios, por la Shekinah. Así mismo como bajaba la presencia gloriosa de Dios sobre el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que era como una nube y todos se quedaban en la tienda con miedo por la presencia gloriosa de Dios, así mismo como la vio Moisés, esa misma presencia gloriosa que también descendió cuando estaba la transfiguración del Señor, que se apareció Elías y Moisés y los Juan, Pedro y Santiago se morían de temor. Esa presencia gloriosa es la que viene como sombra sobre María Santísima. Por eso María, por su vocación especial, así como hablamos, no sé si se acuerdan, en nuestro primer coloquio, nuestra primera entrega, hablábamos, por ejemplo, de Sansón, como vino sobre el Espíritu Santo y Sansón pudo con el león, pudo vencer a un león él con sus manos, como venía el Espíritu Santo como Samuel y dijo: puedes hacer lo que quieras porque estás guiado por el Espíritu Santo, cuando vino sobre él. Cuando ungieron a David recobró tal fuerza que David podía con el león, podía con el oso, y por eso pudo también con el filisteo, con Goliat. Asimismo, ese mismo Espíritu Santo estaba sobre Elías y le hacía hacer milagros, cosas sobrenaturales, como hacer descender fuego del cielo, como hacer que de la alcuza no se terminara la harina ni el aceite, como ese mismo Espíritu pasa a su discípulo Eliseo, y Eliseo también hace cosas extraordinarias, resucita muerto.
Todo eso porque el Espíritu Santo estaba en esa persona que tenían unos llamados especial, como también Moisés tenía su llamado especial de Dios, su vocación. Por ese mismo modo, María estaba llamada a una vocación especialísima, dar a luz al Salvador. Entonces, por eso el Espíritu Santo la fecunda, la llena. Ahora bien, si vamos al texto, cuando el ángel se le presenta a María, le dice Jaire, que es Jaritomene, esta expresión lo que dice, alégrate, rebosante de gracia, le está diciendo, tú estás rebosante de gracia. Y eso no nada más en el sentido presente, sino que significa, tú antes estabas rebosante de gracia, tú ahora estás rebosante de gracia, y tú por siempre estarás rebosante de gracia. De ahí que ese es el texto que se toma para hablar de la Inmaculada Concepción, porque significa que María ya estaba llena de gracia, siempre. Y para tú estar lleno de gracia significa que en ti hay ausencia del pecado. Una gente no puede estar lleno de gracia y a la vez estar lleno de pecado. O está la gracia o está el pecado. Entonces, por eso María, al ser llena de gracia, significaba que era inmaculada, no había pecado en ella. Y entonces luego habla de esa venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubre y la deja llena de su presencia. Por eso María podía darse cuenta cuándo era la hora de Jesús, porque ella estaba llena del Espíritu Santo. Y por eso le dijo, Jesús, no tienen vino. Pero a ti y a mí, que no se importa, no me ha llegado mi hora, pero ella sabía. ¿Por qué? Porque estaba llena del Espíritu de Dios, que Jesús podía obrar ese milagro. Ese mismo Espíritu Santo es el que hace que María esté acompañando a su hijo en todo momento. Es el que hace que ella estuviera al pie de la cruz, viendo a su hijo crucificado, ella de pie ahí. Ese mismo Espíritu Santo es el que hace que María se quede con la comunidad esperando esa venida en Pentecostés del Espíritu Santo. María se queda ahí esperando junto a ellos esa venida. Así lo dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles. Estaban reunidos ahí los apóstoles, los discípulos, y con ellos María, la madre de Jesús. Ella sabía, estaba esperando al Espíritu Santo, que también iba a venir a llenarla a ella junto con ellos. Por tanto, María y el Espíritu Santo tienen una relación muy especial. Por eso muchas veces hay una oración donde decimos María, hija de Dios Padre, María, madre de Dios Hijo, María, esposa del Espíritu Santo. Por esa relación que hay, esa cercanía, ese llenar, ese llenarse totalmente del Espíritu Santo. Y esa misma cercanía es la que estamos llamados tú y yo con el Espíritu Santo, que nosotros nos dejemos llenar como María, poseer del Espíritu Santo como María, de tal manera que podamos distinguir, podamos discernir lo que quiere el Espíritu en todo momento, en todo lugar, y podamos ser guiados por Él para hacer lo mejor, lo más perfecto, lo que quiere Dios, lo que le agrada. Hay que ser como María, dejar que la sombra del Altísimo se pose sobre nosotros y nos llene, estar dispuestos a dejarnos llenar también por el Espíritu de Dios, igual que su esposa, la Santísima Virgen María, la Inmaculada. Así que no te pierdas en nuestra próxima entrega, donde seguiremos profundizando una vez más sobre esta persona del Espíritu Santo que va a venir con gloria y poder en Pentecostés. Así que no te lo pierdas.